Estructuras secuenciales, ejercicio número 2. Dice, diseña la solución que permita calcular y mostrar la suma, resta, multiplicación y división de dos números enteros, sabiendo que el segundo de ellos es el número 2. Considere que para el caso de la división se deberá mostrar los valores decimales de existir esto. Entonces, de acá podemos o debemos tener en cuenta lo siguiente. Me dice que los dos números son enteros y que en el caso de la división hay que poder mostrar los valores decimales cuando sea necesario. Entonces, este sería, si hacemos nuestro pseudocódigo, este sería el algoritmo PRG2. Analicemos cuáles serían nuestros datos de entrada. Vamos a poder operar dos números y vamos a mostrar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Al parecer la entrada deberían ser los dos números que nos indican, pero nos dicen que el segundo de ellos es el número 2. Por lo tanto, yo ya tengo uno de los valores. Como dato de entrada solamente tendría que tener el número 1. El número 2 no sería una entrada porque el número 1, el número 2 me dicen que es el número 2. Entonces, en la salida, ¿qué tendríamos? Tengo que hallar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Por lo tanto, en salida debo tener una variable por cada uno de esos resultados. Una variable para almacenar la suma, otra para la resta, otra para la multiplicación y otra para la división. 4 variables. Ok, vamos ahora entonces con la declaración. Me dicen que num1 y num2 son valores enteros. Entonces vamos a declarar como entero num1 y num2. Procedamos a declarar como entero num1 y num2. Declaración de variables entonces. Entero num1 y num2. El hecho que num2 no sea una variable de entrada no quiere decir que no se declara. Ahora, ¿qué pasa con estas variables? Me dicen que la división debe contener valores decimales si es que existieran. Por lo tanto, yo debo estar considerando desde este momento que división debe ser una variable de tipo real para que pueda contener los valores decimales de ser el caso. Pero en el caso de suma, resta y multiplicación, estas variables deberían ser enteras. ¿Por qué? Porque van a ser el resultado de operar dos números enteros. Entonces, como entera también tendríamos suma, resta y multiplicación. Con ello hemos culminado lo que es la declaración. Veamos ahora la parte de entrada y o asignación, porque puede haber una de ellas o ambas. ¿Qué dice acá? En la entrada y o asignación, yo tengo una asignación. ¿Por qué? El número 2 me han dicho que es un valor de tipo, o tiene como valor el valor número 2. Entonces, num2 sería una variable que contiene desde un comienzo el literal 2. Pero ¿qué pasa con num1? Num2 tiene el valor 2, pero num1 es una variable que yo no tengo su valor, no me dicen cuánto es. Entonces el usuario podría ingresar el valor que desee. En este caso yo tendría como dato de ingreso num1. Una vez que yo ya tengo asignados valores, ya sea por asignación o por ingreso de datos de las variables num1 y num2, yo ya puedo empezar con el proceso. ¿Cómo sería el proceso? En el proceso yo ya tendría que ver qué operaciones me hacen posible hallar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces puedo decir que suma va a almacenar el valor obtenido luego de operar con el símbolo más las variables num1 y num2. Hay que tener cuidado acá con la autocorrección del Word por mi parte, pero cuando ustedes lo escriban no van a tener ese problema. Resta va a tener como valor asignado el resultado de la operación de restar num1 menos num2. Igualmente vamos a hallar ahora lo que es la variable mul, que corresponde a la multiplicación. Y es igual al resultado de operar num1 que multiplica
Acuérdense que el símbolo de multiplicación se usa el asterisco con un 2. En el tema de la división, podríamos decir que div va a contener asignado el resultado de operar num1, ese es el símbolo de división, entre num2. Pero acá hay que tener cuidado con algo. Si yo hago esto simplemente, num1 es un entero, num2 es un entero, al momento de dividir entero entre entero, el resultado es un entero. Entonces no voy a cumplir con que se puedan obtener los valores decimales. Entonces acá tenemos que hacer un artificio. Olvidémonos de esta parte, solo estamos enfocados en la parte de la operación. Repito, num1 es un entero y num2 es un entero. Al dividir enteros nunca nos va a dar un valor real. Entonces acá aplicamos un artificio. A num1 lo convertimos en un valor real, en un literal tipo real. No lo convertimos, sino que operamos num1 por 1.0. No cambiamos el valor fijo, pero sí en este momento el dividendo o la parte del dividendo se está convirtiendo en un valor real. Y ahora, real entre entero, real, y lo almacenamos en div, y entonces sí vamos a poder tener la parte de los decimales que nos están pidiendo. Con ello tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división, que es lo que nos están pidiendo acá. Y lo único que nos quedaría sería la salida. Y la salida ya saben que es obtenida con la regla escribir. Ahora, vamos a mostrar 4 variables. Suma, lo que es res, lo que es mul y lo que es div. En este algoritmo, en este pseudocódigo completo, sí tenemos las 4 partes. La declaración, en las cuales tenemos datos enteros y reales. Tenemos entrada y tenemos asignación. Tenemos 4 procesos de cálculo con ellos que son expresiones aritméticas y tenemos la salida. Como les repito, hay que tener mucho cuidado con la parte de la operación si queremos considerar los valores decimales. Eso es todo.